¿Quién es Trevor Phillips? ¿Un psicópata sin remedio o el personaje más sincero y brutal de Grand Theft Auto 5? En este video descubrirás por qué Trevor es mucho más que un simple lunático. Es el reflejo de lo que ocurre cuando alguien vive sin límites ni máscaras. Trevor creció en Canadá bajo una familia marcada por la violencia física y psicológica, lo que lo llevó a desarrollar los trastornos que lo convertirían en el psicópata que conocemos. Tras fracasar en su intento de jugar hockey por un accidente con su entrenador, decidió alistarse en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde descubrió su habilidad natural para pilotar. Sin embargo, al ser declarado mentalmente inestable, fue expulsado de la academia, hundiéndose en la depresión y el crimen. En su nueva vida de ladrón volátil, conoció a Michael Townley durante un contrabando en la frontera, forjando una amistad que los llevó a ser reconocidos como grandes asaltantes junto a Lester Crest y Brad Snyder. Entonces, imagina crecer en un entorno donde el amor y el apoyo son casi inexistentes, donde la violencia y la indiferencia marcan cada paso de tu vida. Así es el comienzo de la historia de Trevor, un joven con un talento innato para el pilotaje, solo para ver sus sueños truncados cuando un sistema que debería haberlo respaldado lo rechaza sin piedad. ¿Cómo te sentirías si, en lugar de tener a alguien que te ayudara a levantarte tras cada caída, cada fracaso, te hundiera aún más en la oscuridad? Esa es la cruda realidad que formó a un hombre que, a pesar de todo, encontró en su propia violencia una extraña forma de honestidad. Después de varios trabajos juntos, Trevor, Michael y Brad se lanzan a robar un pequeño banco en Ludendorff, sin saber que esa sería su última aventura conjunta. A pesar de contratiempos desde un guardia casi letal y la prematura llegada de la policía hasta la trágica pérdida de su chofer durante la huida, logran evadir momentáneamente a los alguaciles. Sin embargo, al perder el control de su vehículo al intentar rebasar un tren, se ven obligados a abandonar la fuga en coche. Cerca del helicóptero de escape deciden cruzar una granja, solo para ser emboscados. Brad es abatido por un francotirador y mientras Michael intenta socorrerlo, el tirador también lo alcanza. En medio del caos, Trevor intenta desesperadamente tomar un rehén, pero falla, y se ve forzado a huir solo por un campo envuelto en neblina. Cada bala, cada grito es un recordatorio de que en ese instante el destino de sus amigos quedó sellado. Tras la muerte de Michael y la captura de Brad, Trevor se encuentra solo, sumido en la tristeza, pero decidido a seguir adelante. Viaja a San Andreas, específicamente a Sandy Shores, donde establece su propio negocio, Industrias Trevor Phillips, adentrándose en el contrabando. Pronto se asocia con nuevas personas como Ron y Wade, y entra en el radar de las bandas criminales locales. Su lugar parecía asegurado ahí, excepto por su conflicto con los motociclistas de los Lost MC, una disputa que surge probablemente por territorio o mercancías robadas. Las tensiones aumentan cuando Johnny Kravitz, líder de la banda, descubre el romance entre Trevor y su esposa Ashley, lo que lleva a un violento enfrentamiento. Trevor, sin dudar, mata al líder de los Lost y luego masacra a su banda. Después de esta explosiva confrontación, Trevor envía a Wade en busca de Michael, pues está convencido de que su amigo está vivo, tras ver un robo en las noticias que le recuerda una frase que solía decir Michael. También enfrenta a Ortega, líder de los aztecas, al destruir su remolque como señal de que su negocio está creciendo y no aceptará competencia. Por otro lado, Trevor intenta organizar una alianza con la Triada, pero la traición llega rápidamente cuando estos se alían con los O'Neill, generando aún más violencia. En una venganza brutal, mata a toda la familia O'Neill y arrasa su granja, reafirmando su naturaleza intransigente y violenta. Finalmente, Wade regresa con noticias que lo llevan a Los Santos,
donde descubre que Michael Townley ahora se hace llamar Michael de Santa. Trevor, entre comillas emocionado por el reencuentro, se dirige a la ciudad, dejando el negocio en manos de Ron, y antes de marcharse destruye las caravanas de los Lost para acabar con ellos de una vez por todas. Este tramo de la vida de Trevor subraya cuán autodestructivas y despiadadas son sus acciones. A lo largo de los años ha perdido casi todo a su alrededor: amigos, compañía y estabilidad. Pero lo que es aún más grave es que su odio no lo deja avanzar. Cada traición o desafío es una excusa para destruir a quienes lo rodean. Su incapacidad para perdonar o adaptarse a un mundo donde la vida es más que solo violencia lo convierte en una figura trágica. Aunque pueda parecer que controla su entorno con brutalidad, lo cierto es que lo que verdaderamente lo domina es su ira. Una ira que lo aleja cada vez más de la posibilidad de encontrar algo que lo redima, ya sea amistad o una vida más tranquila. La reflexión aquí es clara. Trevor es el reflejo de lo que sucede cuando alguien, enfrentando a traiciones y pérdidas constantes, elige no sanar, sino destruir lo que no comprende. Si Trevor hubiera optado por comprender sus emociones y afrontar sus frustraciones de una manera distinta, podría haber sido más que un hombre marcado por su violencia. Sin embargo, al aferrarse a su rabia y rechazo al mundo, construye a su alrededor un ciclo interminable de destrucción. Y en ese ciclo, no solo empieza a perder a las personas que alguna vez fueron sus amigos, sino que también se va perdiendo a sí mismo. Trevor se encuentra con Michael, quien se muestra sorprendido por la presencia de su viejo amigo después de muchos años sin contacto. Pero la conversación toma un giro inesperado cuando Trevor pregunta por Tracy, la hija de Michael, y juntos deciden detener su humillante intento de casting en Fama o Drama. Tras interrumpir el programa y perseguir al presentador Laszlo Jones, se desatan situaciones absurdas, como obligar a este último a bailar en pantalones cortos mientras Trevor lo graba. Más tarde, Michael pide la ayuda de Trevor para colaborar en una misión contra el FBI, donde se les encargará la tarea de secuestrar a un espía conocido como Sr. K. Trevor se encarga del helicóptero mientras Michael lo enrosca en un rappel, logrando rescatar exitosamente al espía con la ayuda de Franklin, quien cubre la operación como francotirador. Más tarde, el FBI convoca a Trevor y a Michael para una misión de tortura, donde Trevor utiliza varios utensilios, además de una llave inglesa, para obtener información del Sr. K sobre un terrorista. Tras la exitosa extracción de datos, Trevor limpia su nombre al liberar al espía y enviarlo afuera del país. Trevor, después de un reencuentro con Michael tras años sin verse, decide explorar el puerto de Los Santos con su primo Floyd y su amigo Ron. Juntos descubren que algo muy valioso se oculta en el puerto y planean un golpe, lo que los hace extraer los artefactos escondidos desde una costa lejana con la ayuda de un submarino. Estos violentos asociados logran robar un artículo de gran valor, que más tarde Trevor tiene que devolver a petición de Lester, quien le recuerda la importancia del mismo. Tras haber trabajado juntos, Trevor se aleja por un tiempo hasta que con Michael debe enfrentarse a otro encargo, esta vez relacionado con el robo de autos deportivos en favor de David Weston. En esta parte, Franklin se hace pasar como un joven que desea una carrera. Michael y Trevor, vestidos como policías, están listos para perseguir a esta supuesta carrera ilegal entre estos jóvenes. Los detienen y los hacen bajar de sus autos, y en un giro inesperado para los jóvenes, Trevor y Michael roban los coches. Posteriormente, proceden a entregar los coches a David Weston, quien ya los estaba esperando. Después vemos envueltos a Michael y a Trevor en una misión donde tienen que recuperar documentos muy importantes que fueron robados para Martin Madrazo. Trevor pregunta cuál será el pago, pero Michael le exige que se apresuren. Van hasta el observatorio y Michael derriba un avión disparando a una de sus turbinas. Trevor, manejando una moto, persigue el avión que iba cayendo velozmente. Tras su persecución, logra recuperar los documentos para Martin Madrazo. Aquí vemos que Trevor, de manera impaciente, toma como parte de pago a Patricia,
la esposa de Madrazo, a quien secuestra. Michael, muy asustado y a la vez sorprendido, le menciona que ha hecho una locura. Más tarde, en un acto de venganza personal y culminación de varias tareas pasadas, Trevor decide acabar con los hermanos O'Neill, en la región de Sandy Shores. Después de un enfrentamiento imponente, destroza al resto de la familia O'Neill, poniendo fin a otro capítulo de sangre, turbulencia y traición en la vida de Trevor. La vida de Trevor en esta parte subraya los extremos a los que pueden llegar los lazos envejecidos cuando se combinan con la violencia constante y la traición. A pesar de su carencia de moral convencional y respeto por leyes ajenas, lo que impulsa las acciones de Trevor sigue siendo un conjunto de lazos con antiguos amigos, desconfianza mutua y una perpetua necesidad de enfrentamiento. Cada una de sus decisiones, ya sea la venganza personal o la necesidad de ganar control sobre el caos, refleja la mente rota de alguien que se ha resignado a la violencia como única forma de sobrevivir. Trevor es arrastrado por ciclos autodestructivos concentrados en el control y la venganza, dejando de considerar cualquier posible salida pacífica o una alternativa. De muchas maneras, lo que Trevor no se da cuenta es que cada acto de destrucción lo consume a sí mismo, arrastrando a su alrededor a viejos conocidos y finalmente perdiéndose en un laberinto de conflictos interminables. Al final, Trevor es el reflejo de una persona presa de su propia naturaleza incontrolable. La historia continúa cuando Michael recibe una llamada del agente Haynes, quien le ordena que roben el banco de Paleto Bay, ya que estos agentes corruptos se están quedando sin fondos. Entonces se preparan para el gran golpe de Paleto. El plan comienza en una parada de autobús en Paleto, donde Lester los espera y el trío estudia el banco de Blaine Country. La impaciencia de Trevor lo lleva a subirse a una moto robada y a competir contra él en una carrera hasta una licorería, donde se reúnen para definir lo que necesitarán para el golpe. En ruta a Paleto Bay, mientras viajaban en la furgoneta, cada uno cuenta anécdotas de sus primeros robos. Michael recuerda un asalto en 1988 en las afueras de Carker City. Trevor relata su fallido intento de asaltar a un conocido que lo tuvo encerrado durante 4 meses. Y Franklin, después de cierta presión, confiesa sobre un golpe fallido con una bomba de tinta que acabó con $2,000, motivo de burla por parte de Trevor. Ya en Paleto, Michael deja a Franklin en la bahía y se dirige con Trevor y un pistolero al banco. Dentro, imponen el control, ordenan que todos se tiren al suelo mientras el pistolero comienza a soldar la reja que protege la bóveda. Trevor se ocupa de espantar a los ingenuos policías que llegan por la alarma, y en cuanto la reja es derribada con una patada, los tres se apoderan de más de $8 millones. El escape se convierte en un caos absoluto. Con más patrullas en el área, Trevor, empuñando una minigun, abre fuego contra las fuerzas policiales. La situación escala rápidamente cuando llegan los militares equipados con tanques. En un momento de adrenalina máxima, el trío se refugia en un callejón y Franklin, al mando de un dozer, se encarga de distraer a las tropas, permitiéndoles huir hacia una fábrica de textiles. Allí, tras derribar a los últimos soldados, abordan un tren que los sacará de Paleto. El golpe concluye con éxito al llegar al punto de extracción, donde el agente Sánchez les paga por su trabajo. La historia no termina ahí. Más tarde, en la caravana de Trevor, Michael se encuentra esperando en el sofá cuando llega Ron, y poco después la señora Madrazo se suma a la reunión. En medio de la charla, Trevor revela que dentro de uno de los vagones del tren se esconde un tesoro de gran valor, que podría saldar la deuda de Michael con Martin Madrazo y facilitar su regreso a la ciudad. Tras algunas dudas, Michael acepta la nueva aventura. La siguiente fase lleva a Trevor a un espectacular recorrido por las vías del este de Sandy Shores. Salta sobre el techo de un tren en movimiento. Con audacia, desciende por las escaleras hasta la cabina del conductor. Noquea al operador y toma el control del tren. La situación se torna explosiva cuando, en un puente entre el monte Chiliad y el monte Josiah, el tren colisiona con otro en dirección contraria.
haciendo que todos los vagones caigan al arroyo. Sin perder el ritmo, Trevor salta al agua y nada hasta la orilla mientras Michael utiliza una bomba para destruir contenedores y desatar más caos. La tensión se dispara con la llegada de Merryweather. Un helicóptero aparece en escena, es derribado por Trevor y pronto se intensifica una batalla entre mercenarios y paracaidistas que intentan tomar el control del puente. Con precisión, Trevor utiliza una mira térmica para eliminar a los enemigos y Michael recoge el botín que buscaban. Ambos se suben a una lancha. Michael toma la ruta del río, mientras Trevor, desde la popa, abre fuego contra las lanchas y vehículos enemigos, culminando en una huida exitosa hasta llegar a una playa al norte de Chumash. En un giro final, Michael se acerca a su vehículo y abre un maletín que había obtenido durante el ataque, descubriendo una figura de cera a la que llama perfecta. La discusión sobre a quién pertenece el maletín se intensifica hasta que Michael convence a Trevor de que lo mejor es destinar ese botín para planear el gran golpe al Union Depository. Con la emoción a flor de piel, Trevor celebra la idea de su próximo gran asalto. Tras recibir la orden de Haynes, Michael contacta a Trevor para un nuevo trabajo. En el muelle se reúnen con Dave y Steve para planear el asalto y tras robar un artefacto, Trevor pilota hacia el lugar del atraco para recoger un contenedor junto a Michael y Dave. Una vez completada la misión, regresa a su aeródromo, descarga el contenedor y se dispone a volver con la señora Madrazo. En el camino al rancho de Martin Madrazo, la tensión emocional crece. Mientras Trevor se lamenta de que todos a quienes ama se marchen, Patricia le recuerda que tiene una promesa que cumplir con su marido. Al llegar, Trevor presencia cómo su amada se va, marcando su última despedida. La noche continúa en el apartamento de Floyd Hebert, donde Trevor decidió entrar pese a las negativas de Floyd y los gritos de su esposa Debra, irrumpe violentamente. Tras un tenso intercambio de insultos y amenazas en el que Debra menciona a su amante Bob, la situación se torna sangrienta cuando enfurecido Trevor mata a la pareja y se retira cubierto de Aquí vemos que Trevor no aguanta en primer lugar la traición, ya que Debra era infiel a Floyd, y tampoco la debilidad como hombre que muestra Floyd. Poco después Wade llega, y entre comentarios sobre jarabe, ambos se dirigen al club Vanilla Unicorn, donde Trevor, tras llamar a 2 strippers para cuidar a Wade, se encarga de eliminar al gerente y toma control del lugar para planificar el próximo gran golpe. Mientras tanto, Michael, Franklin y Lester se unen en el club para coordinar el asalto. Trevor y Lester parten en helicóptero hacia Los Santos, donde persiguen 2 furgones rumbo al Union Depository y exploran un túnel del metro para obtener información clave. Al regresar, Trevor visita a Michael y se desata una discusión sobre sus ideales. Michael desea retirarse en paz, mientras Trevor abraza la adrenalina del robo. Trevor cuestiona a Michael sobre Brad y lo que pasó en North Yankton. Trevor aún piensa que Brad sigue vivo, pero sospecha por las respuestas sin coherencia por parte de Michael. Impulsado por la sospecha, Trevor vuela hasta allí solo para descubrir que la persona enterrada era Brad Snyder, no el supuesto cadáver de Michael Townley. La confrontación se intensifica en medio de un tenso intercambio de miradas y disparos a punto de estallar entre Trevor y Michael. Intervienen hombres de Wei Cheng, forzando a Trevor a huir. De vuelta en Los Santos, recibe una fría llamada de Wei Cheng anunciando la captura de su amante, a la que Trevor se muestra indiferente, mientras Patricia Madrazo lo recuerda con dulces palabras antes de cortar la comunicación. Otra vez vemos de manera más clara que Trevor odia completamente la traición, pero hasta el punto de matar al que consideraba su mejor amigo. ¿Y por qué menciono matar? En el momento en que se están apuntando Michael y Trevor sí presiona el gatillo. Se puede ver en esta parte, pero algo pasa con el arma. Quizás no tenía balas o se atascó, es decir, Trevor sí iba a matar fríamente a Michael al descubrir la verdad. El relato avanza hacia la entrega de autos robados para David Weston. Franklin y Lamar roban el último vehículo, cargan todo en un Packer y en un frenético recorrido que incluye una persecución en puente y maniobras arriesgadas con el JB-700, logran evadir a la policía y entregar la mercancía. Posteriormente, en una visita a la casa de Franklin, se desata una acalorada discusión entre Trevor y algunos acompañantes de Denise, en la que surgen preguntas sobre Michael y lo ocurrido en North Yankton. Trevor se muestra evasivo, atribuyendo la desaparición a un enredo con unos chinos.
y se marcha dejando un rastro de violencia y gritos. Después vemos que Franklin logra rescatar a Michael, y la narrativa da un giro cuando Michael es emboscado por agentes del FBI, IAA y Merryweather. En una escena de pura adrenalina, Trevor salva a Michael derribando a un helicóptero enemigo con un disparo certero de su rifle de francotirador y proclamando: "Si alguien va a matarte, viejo amigo, ese soy yo". Tras defender a Michael y coordinarse para continuar con el golpe, se cita en un callejón de Morningwood, donde entre reproches y bromas, Trevor insiste en que Michael llame a Lester. Aquí Trevor le propone a Michael que si el golpe sale bien lo dejará en paz y si no lo seguirá atormentando. Entonces, ¿puede un hombre tan marcado por la traición encontrar redención o está condenado a destruir lo que alguna vez quiso? El gran golpe al Union Depository se puso en marcha con Trevor como pieza clave del equipo. Trevor junto a Michael, un conductor y un pistolero contratado se disfrazaron de guardias de Group 6 y emboscaron un convoy para infiltrarse en la bóveda. Tomaron de rehén a uno de los verdaderos guardias, lo que les permitió ejecutar un astuto falso traslado de oro, siguiendo las instrucciones de Lester. Justo cuando Trevor estaba a punto de acabar con el rehén, Michael lo detuvo y, en un giro inesperado, optó por sobornarlo con uno de los lingotes robados. Pero el plan no podía ser tan sencillo. Mercenarios de Merryweather irrumpieron en la escena, desatando un tiroteo frenético que llevó a una caótica persecución por el centro y norte de Los Santos. Entre persecuciones a alta velocidad y maniobras arriesgadas por túneles, el equipo logró despistar a la policía y esconder sus vehículos en tráileres en movimiento, llevándolos hasta las colinas de Vinewood. La euforia del éxito se vio empañada de inmediato cuando Trevor volvió a aludir a la traición de Michael, sembrando resentimientos entre los atracadores. Después de esta escena vemos a Franklin en su mansión y sorprendido por la llegada de David Weston, quien se presenta acompañado de guardaespaldas y con un estilo deportivo. Weston le plantea 3 opciones a Franklin: obedecer a los federales y matar a Trevor, obedecer a él y asesinar a Michael, o ser el más tonto y salvar a ambos, arriesgándose a que el Estado los elimine. Incapaz de decidir en ese instante, Franklin opta por expulsar a Weston de su casa y llama a Lester, quien le recomienda eliminar a ambos, propuesta que Franklin rechaza. Tras planear una estrategia para atraer a sus enemigos, Franklin se reúne con Lamar y se dirigen a la fundidora, donde encuentran a Trevor y Michael al borde de enfrentarse. Franklin logra calmarlos y juntos se posicionan para emboscar a los miembros del NUS. Comienza un violento tiroteo que se complica más con la llegada de Merryweather. En medio del caos, los 3 compañeros se organizan. Franklin se encarga de eliminar al Sr. Cheng, Michael a Stretch, y de manera decisiva Trevor se dirige a Del Perro Pierre para acabar con Haynes, para asegurar un tiro certero en la cabeza. Sin detenerse, Trevor se infiltra en la mansión de David Weston, aniquilando a los guardias hasta localizar a Weston escondido en un baúl junto a la piscina, a quien encierra en la cajuela. A pesar de los ruegos de Weston y sus intentos de convencerlo de ser un nuevo socio, incluso burlándose de su higiene, Trevor deja claro que solo contrata a quienes les son útiles para luego desecharlos sin remordimientos. Finalmente, en el punto de encuentro, Trevor abre la cajuela para despedirse de Weston y junto a Michael y Franklin empujan el coche hacia el vacío, cerrando así el capítulo de su último enemigo. La jornada culmina con una conversación sobre su amistad, aunque pronto Franklin y Michael parten, dejando a Trevor solo y marcando el fin de su relación laboral. En medio de este torbellino de violencia y traiciones, la verdadera esencia de Trevor se revela: su brutal sinceridad. Mientras otros se esconden tras mentiras y compromisos vacíos, Trevor actúa sin máscaras, siguiendo su propio código sin pedir disculpas ni justificarse. No es un personaje que se doblee ante las convenciones o los dilemas morales, simplemente hace lo que siente, sin titubear ni disimular su naturaleza. Esa autenticidad es lo que lo convierte en el personaje más sincero de GTA V. En un mundo plagado de falsedades y traiciones, Trevor es la encarnación de la verdad brutal, un reflejo de un hombre que, a pesar de su violencia, nunca se oculta detrás de fachadas. En este viaje narrativo hemos visto a Trevor, Michael y Franklin atravesar un conjunto de traiciones, violencia y decisiones imposibles. Cada enfrentamiento, cada robo y cada elección moral expone las profundas heridas y contradicciones de un mundo en el que la lealtad se mezcla con el egoísmo y la brutalidad. Trevor Phillips, en particular, emerge como el resumen de la sinceridad cruda. Mientras muchos se ocultan tras máscaras de conveniencia y traicionan sus propios ideales, Trevor actúa sin filtros,
sin arrepentimientos ni pretensiones. Su inquebrantable honestidad, aunque brutal, le permite mantenerse fiel a sí mismo en un universo corrupto y lleno de hipocresía. La gran reflexión que nos deja esta historia es que en un mundo donde la falsedad y la traición son moneda corriente, la autenticidad, por más dolorosa que sea, se convierte en un faro de verdad. Trevor no es simplemente un psicópata sin remedio, es la representación de una sinceridad implacable, una fuerza que a través de su violencia y su desesperación nos recuerda que la verdad, por muy dura que sea, siempre prevalecerá sobre las máscaras de la sociedad. En esta contradicción reside su grandeza y también su tragedia. No olvides suscribirte, darle like al video y dejar en los comentarios qué personaje te gustaría ver en el próximo episodio. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido y nos vemos en el siguiente video.